A partir de este momento, comienza la audición semanal de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Bueno, buenas noches, audiencia de la 36. Como todos los domingos damos comienzo al espacio semanal de la comunidad de Alcohólicos Anónimos del Uruguay, agradeciendo a las autoridades de la radio, al operador de turno, a Lidia, y al equipo de planta de transmisión que hace posible este mensaje de amor, fe y esperanza llegue a nuestros hogares, llegue a vuestros hogares. Y vamos a comenzar, como siempre, nuestras reuniones dentro de Alcohólicos Anónimos y nuestra información pública en Alcohólicos Anónimos, leyendo algo que es muy importante para nosotros, que es nuestro introito o preámbulo, que dice que Alcohólicos Anónimos es una comunidad de personas que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan derechos de admisión ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Y bueno, mi presentación, yo soy Celina, soy una alcohólica. El día de hoy estamos con Enrique y nos acompañan, como todos los domingos, la comunidad hermana de Al-Anon. En este caso tenemos a Mabel M. y a Gladys S., que fue quien llamó el otro domingo desde... Que nada, que las tenemos acá, que es un gustazo, bienvenidas, siéntanse muy, muy, muy bien. Y bueno, nada, Quique. Bueno, buenas noches para todos. Como decía Celina, soy Enrique, soy Enrique, soy un alcohólico, y vamos a compartir el servicio acá de la radio con Celina y las compañeras Mabel y Gladys, que le estamos dando la buenas noches. Y le voy a leer algo que es muy importante, ¿no? Este mensaje puede ser para usted o alguien más. Si usted o alguien más que conozca tiene problemas con el alcohol por su forma descontrolada de beber, esta breve información, que es un mensaje de Alcohólicos Anónimos, puede ser el inicio de una nueva manera de vivir, manteniéndose sobrio día a día, alejado de la primera copa de alcohol. Y bueno, como es una costumbre nuestra, todos los domingos acá en este programa, le voy a leer la reflexión del libro Reflexiones Diarias de nuestra literatura de Alcohólicos Anónimos, en el mes del paso 11 ya, ¿no? La oración y la meditación del programa de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Todos los pasos y las tradiciones corresponden un paso a cada mes, ¿no? Acá, y la tradición también. Y la de hoy, 5 de noviembre, dice: la calidad de la fe. Esta se refiere a la calidad de la fe. Nunca habíamos hecho un examen concienzudo en un sentido profundo y significativo. Ni siquiera sabíamos orar correctamente. Siempre habíamos dicho: concédeme mis deseos, en vez de hágase tu voluntad. 12 pasos y 12 tradiciones, página 34. Dios no me otorga posesiones materiales, no me quita mis sufrimientos, ni me libra de desastres, pero Él me da una buena vida, la habilidad de salir adelante y tranquilidad de espíritu. Mis oraciones son sencillas. Primero, expresan mi gratitud por las buenas cosas de mi vida, aunque tenga que hacer un gran esfuerzo para encontrarlas. Y segundo, pido solamente la fortaleza y sabiduría para hacer su voluntad. Él responde con soluciones a mis problemas, reforzando mi capacidad para superar las frustraciones diarias con una serenidad que yo no creía que existía, y con la fortaleza para practicar los principios de Alcohólicos Anónimos en todos mis asuntos cotidianos. Bueno, esa fue la reflexión del día de hoy. Los teléfonos de comunicación para que puedan comunicarse con nosotros son 2903-0302 y son también 2903-0304. Lo que le vamos a pedir a los compañeros o a las personas que llamen, que traten de ser breves, ¿no? Para que podamos compartir mucho más compañeros. Ahora sí le damos la bienvenida a las compañeras de Al-Anon.
Mabel y Gladys, Exacto. que se van a presentar. Adelante, Mabel. Bueno, buenas noches, yo soy Mabel, integrante de Al-Anon desde hace un buen tiempo. En primer lugar, queremos agradecerle a la emisora, a SX36 Centenario, por recibir a esta comunidad tan grande y tan valiosa, a los alcohólicos anónimos que tienen este programa maravilloso, que gracias a lo que es la comunicación nos permite llegar a muchos hogares que están necesitando y pidiendo ayuda y a veces no saben cómo. Uh-huh. Y en tercer lugar, agradecerle fundamentalmente a la comunidad de Al-Anon, que es la que nos da contención y mucho amor. Qué lindo. Gladys, bienvenida. Buenas noches, mucho gusto de estar acá, agradeciéndole a la radio y a los compañeros de AA por darnos esta oportunidad de presentarnos una vez al mes. Mi nombre es Gladys, familiar de alcohólicos, y es un placer estar con ustedes y compartir, y estamos acá para responder todas las preguntas que sean necesarias, y voy a pasar a leer Adelante. del libro un poco de tiempo para mí, el preámbulo. Los grupos de familia Al-Anon son una hermandad de parientes y amigos de alcohólicos que comparten sus experiencias, fortaleza y esperanza con el fin de encontrar solución a su problema común. Creemos que el alcoholismo es una enfermedad de la familia y que un cambio de actitud puede ayudar a la recuperación. Al-Anon no está aliado con ninguna secta ni religión, entidad política, organización ni institución. No forma parte en controversias, no apoya ni combate ninguna causa. No exige cuota alguna para hacerse miembro. Al-Anon se mantiene a sí mismo por medio de las contribuciones voluntarias de sus miembros. Y en Al-Anon proseguimos un solo propósito, que es ayudar a los familiares de los alcohólicos. Hacemos esto practicando los 12 pasos, dando la bienvenida y ofreciendo consuelo a los familiares de los alcohólicos y comprendiendo y animando al alcohólico. Preámbulo sugerido de Al-Anon para los 12 pasos. Muchas gracias, Mabel. Contame una cosa, ustedes hoy, el día de hoy, estamos acá para hablar de ¿qué tema? Bueno, yo soy madre de un hijo alcohólico, adicto, y vengo como representante fundamentalmente en ese rol, pero tuve otros vínculos familiares también alcohólicos. Uh-huh. ¿Ustedes están de acuerdo, por ejemplo, con esta definición que dice alcoholismo enfermedad? Alcohólicos Anónimos acepta la definición de la medicina, que el alcoholismo es una enfermedad. La propia experiencia nos indica que nos afecta a la salud física, psíquica y lo espiritual. El síntoma básico y fundamental es la pérdida de controlar la forma de beber. ¿Cómo afecta eso a un familiar, a una madre, a una hija dentro de el círculo familiar? En primer lugar, aceptamos, en mi caso, yo voy a hablar siempre a título personal. Yo tuve que aceptar que realmente era una enfermedad. Es una enfermedad. Me costó mucho. Me costó mucho porque la primera etapa que tuve fue la de negación, la de pensar que a mi hijo no le iba a pasar nada por tomar una copita, por beber, por ir a un cumpleaños y tomar alcohol. Después con el tiempo se fue agudizando. Y afecta a toda la familia, a tal punto que una vez escuché en una reunión decir que afectaba hasta la tercera generación. Y yo soy el ejemplo de esa realidad. Mis padres no eran alcohólicos, pero luego me casé con una persona que bebía, que a mí me hacía muchísimo daño, y no entendía por qué si mis padres no eran alcohólicos. Pero con los años supe a través de familiares que mis dos abuelos, tanto paterno como materna, mi abuela materna, eran alcohólicos, pero al grado máximo. Lo supe mucho después de haber estado en Al-Anon. Entonces ahí entendí cuando se decía que era hasta la tercera generación, porque realmente afecta más de 2 generaciones. Uh-huh. Ese es mi caso.
Claro. Gladys, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, yo estoy de acuerdo con eso. Mi padre era alcohólico, tuve una niñez bastante triste porque era alcohólico y violento. Nunca dejó de beber y me casé con un hombre que después resultó que era alcohólico. Y bueno, y llegué a Al-Anon porque mi hijo es alcohólico y adicto, y bueno, fue de la manera que aprendí lo que era vivir con el alcoholismo. Exacto, qué loco, ¿no? Digo, porque, qué loco no, pero te quiero decir, o sea, ¿cómo pasa esto, ¿no? De que en la familia nos vamos enfermando una y otra vez, y además vamos buscando el patrón, ¿viste? De ya sea marido, pareja, ¿no? Yo en mi caso también soy la tercera generación de alcohólicos, ¿no? Mis abuelos eran alcohólicos, mis tíos eran alcohólicos, y bueno, mi padre, por ejemplo, era un bebedor, pero no era alcohólico, ¿no? Y bueno, y sin embargo, es como algo muy difícil de cortar esto de lo del alcoholismo. Creo que siempre hay como una generación que dice, bueno, hay que tomar las riendas del asunto, ya sea el familiar que se dispone a ir a Al-Anon porque sabe que tiene un problema y no puede seguir viviendo con un alcohólico, o el alcohólico que de alguna manera decide que no quiere seguir viviendo de esa forma. No sé, Quique, ¿qué ibas a...? No, yo le quería preguntar a las compañeras de Al-Anon, ¿cómo es el proceso de una persona, o sea, un familiar, antes de llegar al grupo, digamos, a su grupo, al grupo de Al-Anon, digamos, qué es lo que sienten más que nada antes de llegar, ¿no? La derrota, cómo la viven en algún sentido, ¿no? Bueno, en mi caso particular, yo negaba totalmente que mi hijo pudiera tener una enfermedad, hasta que un día él fue una profesional, una psicóloga, y la psicóloga fue la que me dijo que yo tenía que llegar a Al-Anon. Pero el proceso fue muy largo, demoré muchísimo en llegar a los grupos. Cada uno tiene un proceso y tenemos un pozo nosotros también. Claro. Cuando realmente, en mi caso, yo me di por vencida y dije, no puedo más. Hay algo que no quiero más en mi vida. Y me definió más lo que no quería que lo que realmente quería. Claro. El no querer algo fue lo que a mí me dio el puntapié inicial para decir, andá de una vez a pedir ayuda, porque no sabía cómo hacer para detener eso que yo no quería más, que era esa convivencia con la persona alcohólica que realmente a mí me destrozaba la vida. Y me salvé, digamos, pude mantener un cierto equilibrio emocional gracias a la contención de la maravillosa comunidad que es Al-Anon. Porque como yo digo siempre, llegué muy triste y me mimaron el alma, pero llegué con la voluntad totalmente adormecida, y mis compañeras y las mesas y la literatura le dieron mucho palo a la voluntad porque había que despertarla. Claro. Y ahí empecé a entender cuándo tenía que decir que sí, cuándo que no. Claro. ¿Tenemos una llamada en línea? Hola, buenas noches. ¿Quién está por ahí? Noches. Buenas noches. Bueno, Celina. Sí. Bueno, yo te felicito. Mi nombre es Marta U. Marta. Yo soy una Al-Anon. Conozco mucho a Mabel y a Gladys, pero quería felicitarte primero a ti y a Enrique por la voluntad de dejar de beber. Yo admiro muchísimo a los alcohólicos. Me considero una Al-Anon, pero también me considero que soy participante de Alcohólicos Anónimos. Yo no hago distingos. Para mí la comunidad es una sola. Estaba escuchando atentamente a Mabel, hablando de su hijo y la negación. Mi caso es completamente distinto. Yo soy esposa de un alcohólico que hace años, muchos, que no bebe, pero que hizo un paso muy fugaz por Alcohólicos Anónimos. Y yo nunca negué que mi esposo fuera alcohólico. Yo siempre digo que me faltó publicarlo en el diario. La negación forma parte de la enfermedad del alcoholismo, pero en mi caso no lo fue. Yo siempre dije que mi marido era alcohólico. Y aprendí tanto en Al-Anon, que voy a hacer caso a lo que dijo el compañero cuando inició, que las llamadas fueran cortas para que
pudieran participar más gente, y simplemente decirles a aquellos que tienen un familiar alcohólico. Yo no provengo de una familia alcohólica. Hasta el día de hoy me pregunto, quién sabe por qué, me casé con un alcohólico. Decirles a los familiares de los alcohólicos que el único lugar que nos ayuda, que nos hace aprender sobre el alcoholismo, que nos hace responder tantas preguntas que nos despierta la enfermedad del alcoholismo, es Al-Anon. A mí me salvó la vida 2 veces, cuando empecé los presenciales hace 3 décadas y cuando empezaron los virtuales en la época de la pandemia, que me ayudaron muchísimo. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias Alcohólicos Anónimos, muchas gracias Al-Anon. Un beso grande para Mabel y otro para Gladys. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Marta, por llamar. Muchas Gracias, Marta. Un beso enorme, gracias. Gracias a ustedes por estar todos los domingos. Un abrazo para todos y felices 24 horas. Gracias, Marta. Gracias. Muchas gracias, Marta, por compartir el tiempo. También es importante compartir el tiempo. Yo le quería hacer una pregunta a las compañeras, que esta es el capítulo del Libro Azul, La familia después. El compañero dice: años de convivencia con un alcohólico puede volver neuróticos a cualquier esposa o niño. Toda la familia está enferma hasta cierto grado. ¿Qué opinan de eso, de esa frase del Libro Azul? Sí, es así, totalmente. Totalmente, porque, digo, en mi caso era mi hijo, pero, digo, quedó, su papá no estaba fuera del país y son 2 hermanos, digo, tengo 2 hijos, él es el más pequeño y siempre lo fui contemplando por el tema de que fue el que más extrañó que su padre no estaba y qué sé yo cuánto. Bueno, la cuestión es que él también, cuando empezó su consumo, era como decía Mabel, que como era en un baile o en una fiesta u otra, o una salida y otra, y está el famoso machismo ese de que como es varón no lo puedes tener abajo las polleras, Claro. pero en realidad, para mí, lo que era la familia quedó allá, en aquella época. Nunca más volvimos a ser los mismos. Es Y que eso fueron es muchos años eso es de verdad. dolor, de separación, de diferencias, ¿no? Porque claro, como que yo prestaba más atención a que al mayor. Es muy difícil, es muy difícil. Yo quiero que me cuentes qué se siente, ¿viste? Cuando vos tenés a tu hijo que no puede parar de consumir, que lo ves que llega, que está destruido, ¿viste? Que igual que sigue pensando que esa vida que es lo que sigue pensando que esa es la vida que quiere, que elige todos los días, ¿no? Y cómo te sentís, porque hay una impotencia del otro lado, ¿no? Como madre sentís una impotencia de que no lo podés ayudar. Más que impotencia, te sentís culpable. Siempre te sentís culpable. Porque ¿en qué me equivoqué? Te decís. ¿En qué me equivoqué para que este chiquilín viva eso? Porque en realidad se trata de esa vida que empiezan a llevar y que se va, como dice, es una enfermedad totalmente incontrolable. Después que empiezan de a poco, como decía Mabel, llega un punto que te dicen, sí, solo el fin de semana, pero un fin de semana alcanza para perder un trabajo, para perderse por ahí. Digo, la vida es totalmente, no es vida. ¿Te ha pasado tener que salirlo a buscar o...? Sí, más bien que siempre de alguna manera se comunicaba con alguien y había que ir a buscarlo o mandarle buscar poner un taxi o son experiencias muy dolorosas de estar por ejemplo, de ir a trabajar y no volver y saber que no está y está tirado en la calle. Yo qué sé, cosas muy por eso a veces uno cuando ve lo que pasa hoy en las calles, yo agradezco porque digo, a que se haya salvado por su propio poder superior, ¿no? Porque nosotros no podemos salvar a nadie, lo único que se salva es él. Si él quiere, exacto, si claro, él no quiere, ¿no? Nosotros entramos acá, como yo digo, yo llegué porque ya me estaba volviendo loca, no había ya qué hacer ni cómo, porque en realidad era yo quería mejorar para vivir mejor, para ir a trabajar, para poder mantenerme,
lo más sana posible. Y sacar esa culpa también, ¿no? De que... Eso lleva mucho tiempo, la culpa. Pero además yo, como decían, la negación, yo no le decía a nadie. Nadie sabía el problema, excepto mi otro hijo, él y yo. Yo quería hacerle una nueva pregunta, ¿no? Le quería preguntar, luego que ustedes logran llegar al grupo de Al-Anon, ¿no? Que es muy importante, ¿no? ¿Qué obstáculos encuentran en la familia, ¿no? ¿Cómo viven esos primeros tiempos en la comunidad con la familia? No, en mi caso no porque no hubo ningún contratiempo, porque era diferente. Yo al ser jefa de familia y él al ser yo siempre traté de ¿cómo puedo decir?, de dirigir el hogar yo. Entonces, acá en realidad yo una vez que llegué, digo, si bien él después dejó, yo seguí y lo que aprendí fue yo aprendí dos cosas. Lo que se llama el desprendimiento emocional y los límites. Yo no le ponía límites, nunca le puse límites. Entonces, claro, acá aprendemos a poner los límites. Y yo no tuve, después de mucho tiempo y de esas vivencias que digo, ¿no? De perder los trabajos, de no poder colaborar en el hogar porque perdía los trabajos, el pagar cuentas que no eran mías, y todos esos problemas que ya en las literaturas lo vemos. Y después un día, bueno, mis compañeras que me ayudaron muchísimo, principalmente madres que me contaban sus experiencias y los resultados de sus experiencias, yo no tuve más remedio que un día decirle, una mañana que apareció, que había decidido, después de varias idas y venidas, del ocultarte que tomó, porque y uno ya después se siente el olor de una cuadra. Entonces, sí. No, pero no tomé, pero no, tomaste. No me mientas porque tomaste. Y bueno, esas mentiras se dieron un par de semanas y una mañana lo esperé ahí toda la noche. Cuando llegó le dije, bueno, mira, yo tomé una decisión. Yo no quiero esta vida para mí. Entonces no vas a tener más remedio que irte. Si querés seguir viviendo, te vas a tener que ir. Así que prepárate el bolso, dame la llave. Y bueno, hasta hoy es muy duro de todo eso, ¿no? Sí. Es muy duro. Sí. Yo siempre dije, el compañero lo podés echar, pero cuando tenés que decirle a un hijo, hasta acá llegué, te tenés que ir. Digo, corazón en la mano, más o menos. Y yo siempre digo, parece que te arrancan un brazo, el pecho. Sí, muy duro, porque además no sabés qué va a pasar después. La impotencia de por ejemplo, de algunas compañeras de ustedes que nos llegan los hijos, los esposos, ¿cómo se vive eso también? Y no, porque aprendés a desprenderte de ellos y no los miramos. Si vivís con ellos, aprendemos a no mirarlo, a no perseguirlo, a no cuidarlo. Y es la manera en que aprendes a ir sanando tu cabeza, ¿no? Porque en realidad se trata de eso. Sí, una de las cosas que más tenemos que practicar, por lo menos yo como madre, fue el desprendimiento emocional. Y el desprendimiento emocional es una de las cosas más difíciles de lograr. Está en la literatura, y voy a leer un pedacito, si ustedes me permiten, del libro Valor para Cambiar, de la página 124, y dice: desprendimiento. Al principio puede parecer frío, un rechazo, una ausencia total de cariño, pero he llegado a creer que el desprendimiento es verdaderamente un don maravilloso. Estoy brindando a mis seres queridos el privilegio y la oportunidad de ser ellos mismos. Con un familiar, esto lo dice la literatura, ahora mi experiencia a título personal, con un familiar de cualquier índole es más fácil poder practicar el desprendimiento emocional. Pero con un hijo hay una lucha, yo por lo menos tuve una lucha permanente entre el corazón y la razón. Y como madre siempre predomina mi corazón. Para que predomine la razón tengo que ir todos los días a un grupo. He llegado a hacer al principio, por aquello de que yo sabía lo que no quería, en aquella época llegaba a hacer 3 grupos por día, personalmente, porque era como que necesitaba tener claro
por qué no quería más lo que no quería. Entonces, bueno, gracias a eso fui aprendiendo a desprenderme. Lo que me resulta hasta el día de hoy difícil es desprenderme con amor. Claro. Puedo desprenderme con la razón, pero no con amor, porque con un hijo el amor siempre prevalece. Y entre las cosas que más pesan en este desprendimiento son las expectativas que uno tiene como madre. Entonces, cuando hay expectativas, uno de los hijos pone expectativas, porque nació de nosotros, los criamos, los educamos y forjamos un ideal de hijo que después el alcohol lo distorsionó para donde él fuera alcohol u otras sustancias. Entonces, esa lucha permanente con las expectativas hace que uno tenga que luchar en un mundo, en mi interior, entre el corazón y la razón. Claro, exacto. Una cosa es lo que vos querés y otra cosa es lo que se da, es lo que claro, se debe. Exacto. Creo que es el fin fundamental de cualquier grupo, de las comunidades de nosotros, ¿no? De tanto Alcohólicos Anónimos como de Al-Anon, es aprender a desprenderse emocionalmente de las cosas que nos hacen daño. En el caso nuestro el alcohol, y en el caso de ustedes será los familiares, el sufrimiento, ¿no? Que genera un alcohólico, ¿no? Y hago una pregunta. ¿Hay, por ejemplo, recaídas en Al-Anon? ¿Cómo son eso? ¿De qué se trata eso? Y cuando sí, porque como decía Mabel, si tú ves que tu hijo recae, digo, es muy difícil no verlo, porque ¿qué pasa? A lo que nosotros somos las madres, siempre te va a llegar la noticia. Claro. Buena, mala o como sea, donde esté. Mi hijo, por ejemplo, tuvo un accidente en una moto, tuvo 20 horas en coma y claro, la familia de la novia fue la primera que se enteró porque en el celular estaba su número y claro, y después te llega la noticia. Y tú lo esperás, lo que menos pensás que le va a pasar algo, pero bueno, pasa. ¿Y cómo viven la recaída emocional? ¿Será la recaída de un Al-Anon, no? No, claro. ¿Cómo la viven? ¿Con depresión? Claro. ¿Angustia? Sí, te puede venir depresión, angustia. Yo no soy muy depresiva, pero sí que te angustia. Nosotros la solución es ir a un grupo, y vamos al grupo, y ahí encontramos la fuerza, y decimos que nos pasa lo que sentimos, y siempre vamos a encontrar una sugerencia que te haga bien, pues, como dice la despedida, vamos a decir, dice, no todo lo que te digan te puede servir, ni todos somos del agrado de todos, pero quédate con lo que te sirve y lo que no lo dejas, porque es así. Muchas veces, por eso yo decía la vez pasada, que es difícil para las que somos madres, porque no hay mucha literatura que hable de las madres. No, viste que lo mismo en Alcohólicos Anónimos, ¿no? Hay a las esposas, a la familia, pero no habla de los hijos, que en realidad es, yo creo que para a mi entender, ¿no? Como alcohólica y como madre alcohólica, creo que es donde más más toqué, más vulneré, más ¿Podés decirle el número de la comunidad de Al-Anon? Ahí está, así ya vamos redondeando para ir a una pausa. Sí, nosotros tenemos el teléfono de Casa Central, que es 2915-6360, y contamos con 2 celulares, 098-551-035, 096-331-664. Si ustedes llaman al 2915-6360, la derivan a esos celulares. Perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, yo voy a reiterar los teléfonos de la radio, que obviamente que le decimos que sean concisos con su mensaje, pero llamen, ¿no? Porque precisamos también el apoyo de los compañeros y de las personas que por ahí tienen problema con el alcohol y tienen vergüenza de llamar. Llamen, porque esta enfermedad es del no dicho, ¿no? De las cosas que no se dicen. Entonces tenemos que decir, hablar. Es la única manera que podemos contrarrestar esta enfermedad, ¿no? Los teléfonos de la radio son 2903-0302, 2903-0304, los teléfonos de la Oficina de Servicios Generales en Coronel Bransen 1900
1956, oficina 104, es el 2-400-3501, que funciona todo el día, ¿no? La página web, alcoholicosanónimos.org.uy, donde encontrarán el directorio actualizado de todos los grupos de Alcohólicos Anónimos en la ciudad de Montevideo y en todo el interior. Y bueno, estamos en el canal de YouTube también si quieren escuchar la repetición de nuestro programa, ¿no? Sí, sería bueno que llamara a alguien que fuera familiar, ¿no? Que no conociera la comunidad. Nosotros siempre pedimos eso cuando nos sentamos acá, que llame o un alcohólico, ¿no? Que todavía no pudo dejar de tomar, o que llame a un familiar de un adicto, un alcohólico, para ponerse en contacto, ¿no? Así que bueno, esperemos que así sea. Vamos a la pausa y enseguida volvemos. Muchas gracias. Porque tenemos tanto que celebrar, el sábado 9 de diciembre, la 30. Discoteca como para no quedarse sentado. Música en vivo para sacudir el esqueleto. Y concurso de baile para levantar polvareda en la pista junto a la hermosa playa de Ortillú. Siga el baile, es la tierra en que nací. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Llega la primavera y en Óptica Río cuidamos tu salud visual. No te pierdas esta oportunidad, 50% de descuento en cristales multifocales de la línea 6 alemana. Excelente calidad y garantidos. Aceptamos todas las formas de pago, en crédito o débito. Óptica Río. Estamos en 18 de julio 921, entre Río Branco y Convención. O puedes contactarnos al 091-474-915. 091-474-915. Te esperamos. Ya está comprobado. En artículos sanitarios, lo mejor está en Abroncá. En Médanos de Solimar, Avenida Yanatacio, kilómetro 27800, teléfono 2696-6006. En Montevideo, 2628-8010. Envío sin cargo. No se olvide de mencionar a la 36. En Montevideo, Solimar y Castillos, Abroncá está acá. Miranda y Asociados, estudio jurídico notarial, especialistas en derecho laboral, reclamaciones ante el Ministerio de Trabajo, demanda por despido, indemnizaciones, familia, sucesiones y testamentos, pensiones alimenticias, ratificación de tenencia, régimen de visitas, reconocimiento de uniones concubinarias, derecho civil, contratos, accidentes de tránsito, reclamaciones por daños y perjuicios, desalojos y derecho comercial, asesoría notarial integral. Consulte de lunes a viernes por el 42 44 51 80 o 099 48 94 94. Suscríbete al semanario La Juventud y recibí en tu casa 32 páginas con toda la información y el análisis de lo que sucede en nuestro país, la región y el mundo. Podés optar por la suscripción anual 1.400 pesos, semestral 750 pesos, trimestral 400 pesos o mensual 150 pesos. Llama al 29 24 79 71 o al 097 326 134 097 326 134 y hacete suscriptor de La Juventud. Bueno, seguimos en el programa junto a Mabel M y a Gladys S.
nuestras compañeras de la comunidad hermana de Al-Anon, y les hago una consulta. ¿Cómo es el tema del control, ¿no? en los familiares, en los alcohólicos, ¿no? ¿Cómo es un Al-Anon en el control con un alcohólico anónimo, ya sea en carrera o ya sea en abstinencia, en grupos también? Sí. Bueno, en mi caso, estar al lado de personas alcohólicas era un caos. La familia era un caos. Entonces, al estar uno de ojos abiertos, porque al no consumir alcohol, en mi caso, yo estaba de ojos abiertos, siempre tratando de controlar. El peor motivo es controlar, para que nadie se entere, para que nadie sepa, para que no se den cuenta, para que mi otra hija, que tengo una hija adorada, igual que mi hijo adorado, estuviera lo más tranquila posible. Entonces, ese control a mí me generaba un desgaste emocional extremo. Entonces, ahí era cuando yo más tenía que trabajar el desprendimiento. Pero el verdadero amor es un amor muy difícil, porque es deshacer todos los conceptos que yo tenía de amor desde que nací. En mi familia se hablaba de amor, y amor sí tenía un significado muy puntual, que era dar, servir, atender, ayudar, colaborar. Y cuando entré a Al-Anon, empecé a entender que amor no era tanto dar, era darme, era sentirme, empezar a conocerme. Y ahí, cuando me entré a mirar a mí, dejé de poner los ojos en el otro, tanto fuese un hijo u otro familiar. Y ahí empecé a entender que también tenía una hija adorada, que me necesitaba como madre, y que me precisaba a veces hasta más que el alcohólico, porque mi hija también estaba tan despierta como yo. Y yo tenía que mirar por esa hija. Pero para eso tenía que estar bien. Y para estar bien, tengo que hacer grupo todos los días. Todos los días. Muy bien, Mabel. Te quería preguntar también a las dos compañeras, ¿cómo una persona que está escuchándolas ahora se puede identificar? ¿Cómo son síntomas de la enfermedad digamos, que padece un Al-Anon, ¿no? Que me imagino que es la emocional, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? No, si bien digo, todos son diferentes, ¿no? Que pueden poner las barbas en remojo cuando están conviviendo con una persona que tiene problemas con el alcohol. Y en mi caso yo creo que más que nada cuando te das cuenta que tu vida ya no es tu vida, que vivís en función de el alcohólico. Y ahora, como hablaban, por ejemplo, del control, es tremendo como uno, así como el alcohólico esconde las bebidas en lugares insólitos, como uno se toma esa costumbre de estar chequeando si trajo drogas, si tiene drogas, revisando todos los estantes, en lugares. Yo quedaba sorprendida de los lugares que podía encontrar una petaca, no sabía ni que mi hijo compraba petacas, cosas por el estilo. Y después se transforma como en una obsesión. Llega un momento que parece una obsesión. Por eso es que uno como que le presta más atención al alcohólico, porque me necesita, porque va a venir así, porque va a venir así, o viene desastrosamente. Entonces, yo creo que hay una cosa que tenemos que darnos cuenta, principalmente los padres, y es en prestar atención. Porque a veces con este mundo que se está viviendo tan apurado y tan a lo loco, muchas veces dejamos de mirar a nuestros hijos. Uh-huh. Y es ahí cuando se nos empieza a ir. Y después que se te fue, es muy difícil pararlo. Eso justamente te iba a consultar. ¿Qué pasa con eso, con este mundo tan instantáneo que es, ¿no? Donde los chiquilines de repente, no sé, ven una publicidad, ven a través de las redes sociales una vida que no existe, ¿no? Que en realidad es como, bueno, como un invento, como una falacia, ¿no? Donde tomar una copa y divertirse y pasarla bien, y es entre amigos, y eso es una cosa que muchas veces quizá hay algunos que puedan hacerlo, pero hay muchos otros que ya desde temprana edad
se empieza a notar de que tienen problemas con el alcohol o con otras sustancias, ¿no? Entonces, ¿cómo hace un padre para atajar ese penal, ¿no? Que son las redes sociales, que es el Instagram, que es el Facebook, que no es que estamos en contra de, sino que simplemente pasa por todo eso, o pasa por las fiestas, o pasa por esa imagen que la tienen ahí, ¿no? Digo, y bueno, y es parte de su pertenencia también, porque nosotros somos grandes, pero ellos ya nacieron con un celular en la mano. Y que ya. muchas veces es más llamativo. Claro. Eso es más llamativo que decirle, vení, vamos a conversar. Yo en mi caso digo, siempre fui de hablar mucho, de hablar claro las cosas, pero claro, el tema alcoholismo y drogas nunca se me había cruzado. Entonces, Mabel va, perdón, Gladys, Sí. Mabel va a leer algo. Yo quiero leer el primer paso de Al-Anon, que tenemos 12 pasos, 12 tradiciones y 12 conceptos. Y el primero, con respecto a lo que tú decías, cuando una madre está escuchando, dice: admitimos que éramos incapaces de afrontar solos el alcohol y que nuestra vida se había vuelto ingobernable. La primer palabra a la que tiene que llegar una madre y cualquier familiar de alcohólico es admitir, o sea, aceptar que no puede con esta historia. Entonces, una vez que aceptamos que somos incapaces de afrontar solos el alcohol, y acá viene la segunda parte, asumir que uno es incapaz, que no puede y que solo menos, porque por eso se recurre a un lugar donde hay un grupo, porque en el grupo está la contención, está la solidaridad, está la identidad de lo que a otros también le pasan igual que a mí, y que nuestra vida se había vuelto ingobernable, tercer parte de este primer paso. Porque en mi caso, yo recuerdo que yo escuchaba y mis hijos me decían: mamá, vos no nos escuchás. Y tenían razón, yo decía: yo los escucho, pero no era verdad. Yo no los escuchaba para entenderlos, los escuchaba para responderles. Y ahí está el tema. Cuando uno escucha, entra en esa calecita terrible, en el caso mío, como madre y como familiar de alcohólicos, donde no escuchaba lo que realmente el alcohólico a veces a gritos estaba pidiendo, porque tenía la negación en mi vida, porque no había admitido que era incapaz. Me sentía la Mujer Maravilla y yo podía con esa historia. Hoy por hoy, cuando voy a las reuniones de AA y a los aniversarios, yo siempre digo lo mismo: yo sigo en Al-Anon porque ustedes son mi esperanza, de que algún día mi hijo llegue, ojalá sea Alcohólicos Anónimos, pero llegue a algún lugar sanamente o lo más saludable posible para curarse, o para no curarse porque la enfermedad no se cura, pero sí para tratarse de por vida. Ojalá ese día llegue. Y ese ojalá, yo siempre lo digo que se los debo a los Alcohólicos Anónimos, sobre todo cuando los veo recuperados, que digo: pero si llegaron, ¿por qué no va a llegar mi hijo? Claro que sí que va a llegar. Ustedes son mi ejemplo, realmente, y son mi esperanza. Yo Gracias, quería preguntarte también, Al-Anon tiene también dentro de su estructura Alatín, ¿no? Alatín está dentro de Al-Anon. Quería preguntarte cómo está funcionando, cómo funciona Alatín. No, esa pregunta no te la podemos responder porque nosotros no somos de Alatín. Ahí va. Eso, son comunidades diferentes. No son comunidades diferentes, pero para eso tiene que venir un representante de Alatín y responder esa pregunta. Nosotros somos madres familiares de alcohólicos. Alatín funciona como grupo paralelo, pero no nos corresponde a nosotros darle esa respuesta. Bien, muy bien. Está, y bueno, quería seguirle preguntando a Gladys acerca de cómo está su recuperación, cómo la ve a su recuperación, cómo la siente una Al-Anon, ¿no? Cómo la va llevando. Y como dije al principio, cuesta muchísimo, porque al principio no entendés nada. Llegás tan afectada emocionalmente que no entendés. Escuchás, pero no entendés mucho porque
pensás si vas a lograr estar como esas personas que te dan las sugerencias, ¿no? Personas que las ves que ríen, que son relativamente felices. Los primeros tiempos es muy difícil, porque estás como boleado ahí, y hay un lema que dice: escucha y aprende, y yo soy de las que suele escuchar, y en base a eso fue que aprendí. Gracias, Gladys. Bueno, tenemos una llamada. Hola, ¿quién está por ahí? Hola, ¿qué tal, Celina? María Teresa. Hola, María Buenas Teresa. Noches a todos. Buenas noches. A Quique y Hola, María Teresa. a las compañeras, queridísimas compañeras, que estaba escuchando atentamente, y qué importante que es todo esto. Es importante porque a pesar de los años que yo estoy en Al-Anon, cada reunión o cada comunicación hace que empecemos a aprender otros puntos de vista. Disculpa, María Teresa, ¿te animás a bajar un poquito la radio? Sí, cómo no. Gracias. Ya está. Ahí está. Lo que pasa es que la tengo lejos, pero igual tiene muy buen sonido. Estaba diciendo de que a pesar del tiempo que estoy en Al-Anon, cada vez que voy a un grupo o en este tipo de comunicación y de difusión, siempre aprendo. Escuchando a los compañeras, siempre se aprende. Los diferentes vínculos con diferentes situaciones con alcohólicos, ¿no? Con el alcoholismo. Y simplemente, y para ser breve, siempre tenemos que recordar que el alcoholismo es una enfermedad de la familia. Uh-huh. Y que el alcohólico es un representante de esa enfermedad, que sustituyó por alguna razón, que no sé, no la tengo yo, no la sabemos, su afectación emocional la tapó con una sustancia. Pero el resto de los integrantes de la familia, aunque no beban, aunque no sean adictos a nada, también están enfermos, porque tienen una enfermedad que es la afectación emocional, que no se sabe qué es primero, si la afectación emocional o la ingesta de alguna cosa para ayudar a sobrepasar o a sobrellevar la vida de diferente manera. Entonces, eso hay que tenerlo clarísimo para entender la importancia que tiene que un miembro de la familia llegue a alguna de las hermandades, ¿verdad? Que el alcohólico llegue a o que alguien de la familia llegue a Al-Anon, porque ese es el comienzo de un camino diferente. Yo lo digo por mi propia experiencia, para mí fue un antes y un después. Yo soy hija de un alcohólico, pero mi padre falleció cuando yo era un adolescente y viví muchos años sin estar rodeada de nadie que fuera alcohólico. Y después de unos cuantos años, 20 años, me casé con un alcohólico. Entonces, la que transportaba esa afectación era yo. Así que, qué importante es para ustedes que estaban hablando de la prevención, entre comillas, aunque la hermandad no hace prevención. Pero bueno, ¿de qué manera podemos ayudar a que nuestros hijos, nuestros nietos, no lleguen a una situación desesperante como la del alcoholismo? Perdona que te corte, María Teresa, es re importante eso que acabas de decir, ¿no? El legado. El legado que debemos dejar, ¿no? Tanto nosotros los que estamos desde el lado de Alcohólicos Anónimos, como ustedes que están desde el lado de Al-Anon, ¿no? Para todas esas generaciones futuras, ¿no? Hijos, nietos, que vienen, que están por venir, como dice Mabel, que está esperando que su hijo entre en algún momento en la comunidad sano, ¿no? Y que pueda de un día a la vez empezar a detener su toma alcohólica, ¿no? Yo creo que es importante porque a cualquiera nos puede pasar. Por supuesto, ¿no? Nadie está libre. Exacto. Nadie puede decir no me va a pasar. Y yo, actualmente, mis hijos, tengo la gracia del poder superior. Mis hijos, mi familia directa de hijos, nuera, yernos, ninguno es alcohólico. Pero ahora tengo 3 nietos en la adolescencia. Y
trato de no ponerle el ojo encima, pero sí le transmito, y siempre se lo transmitimos con mi esposo, qué es lo que hacemos nosotros. Inclusive, uno de mis nietos viene un día a la semana a visitarnos, y mi marido ya se fue al grupo. Y dice, el abuelo no está. No, es verdad que tiene el grupo. Y se lo planteamos clarísimo. ¿Y por qué? La pregunta es, ¿y por qué van a ese grupo? Bueno, por tal razón. No sé si es prevención, pero por lo menos es de que llegue, ¿verdad? Que llegue al conocimiento de ellos. Lo que sea inevitable, no somos dioses, lo que sea va a ser, hay que soltar las riendas, ¿verdad? Pero tener esa, no sé si tranquilidad, esa serenidad de que, bueno, transmitimos lo que se nos transmitió a nosotros, y bueno, lo tomará el que tenga que tomarlo. Llegará para el que tenga que llegar. Y siempre, con esto termino, siempre agrego de que los que estamos en la hermandad, sea de A y de Al-Anon, somos unos privilegiados. Porque claro, hay mucha gente que está todavía en ese tremendo sufrimiento. Nosotros tenemos ese, ¿verdad? Ese privilegio de haber llegado y de habernos quedado. Muchas gracias, Teresa. Gracias a ustedes, muchas gracias por el servicio, y Muchas un gracias, beso María muy Teresa. grande para todos. Un abrazo enorme, gracias, muy amable. Y ya aprovechamos también, le voy a mandar un saludo al esposo de María Teresa, que es un gran compañero, un gran servidor de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, un histórico ya, ¿no? Miguel C., y es el servidor también de, bueno, ahora no está más, pero el grupo del único grupo que había en inglés en Uruguay, ¿no? No, está, creo, todavía en la No, alianza. ya lo cerraron, me parece. Ah, sí. Uno dice que no es importante, pero es importante. Yo hace poco estuve de viaje, ¿no? Y encontrar en un lugar donde no se habla tu lengua, un lugar que hable en tu lengua, es muy importante, ¿no? Igual hace servicio de todo tipo, ¿no? Miguel es un grosso. Crack. Es un crack. Y su señora también, quiero agradecerle a María Teresa también, porque amorosa. En la pandemia, que yo soy servidor del teléfono también del grupo donde pertenezco, llamaba muchos, mayoritariamente llamaban personas de familiares de alcohólicos, ¿no? Y siempre la derivábamos a María Teresa, y ella siempre tenía la buena voluntad de escucharlos y guiarlos para entrar en la comunidad de Al-Anon, ¿no? Así que muchas gracias, María Teresa, por haber llamado. Bueno, yo tengo una consulta que habla acá en nuestro libro azul, y que quizá ustedes puedan ayudar dice, de vez en cuando los familiares serán molestados por los espectros del pasado, porque la carrera de bebedor de casi todo alcohólico ha sido marcada por aventuras jocosas, humillantes, vergonzosas o trágicas. El primer impulso será el de guardar bajo llave en algún lugar escondidos esos esqueletos. Quizá la familia está bajo la influencia de la idea que la felicidad futura solo puede basarse en el olvido del pasado. ¿Qué les parece a ustedes esta reflexión? Bueno, nosotros tenemos... Como Al-Anon, ¿no? Como Al-Anon, sí. Lo que más tuve que trabajar fue el solo por hoy. Y ahí empezar a dejar de lado lo que pasó ayer, antes de ayer, el año pasado y hace años atrás. No es fácil, porque cuando llegué con mucho resentimiento, con mucho dolor, pero fue lo primero a lo que le tuve que prestar mucha atención. Cuando a mí me decían solo por hoy, yo no entendía qué quería decir. Pero después pude darme cuenta que solo por hoy es algo maravilloso, porque puedo dejar atrás todo lo que pasó y no me preocupo por lo que vendrá. De hecho, hay un folleto chiquito que tenemos nosotros que dice solo por hoy, y yo lo llevo conmigo a todos lados, porque además ahí dice justamente, entre las cosas, yo ahora acá no lo tengo, hay una parte que dice, solo por hoy haré algo sin decírselo a nadie, y me llegaría a asustar de pensar que lo tuviera que hacer siempre, ¿no? Entonces, bueno, entre esas cosas están poner los límites fuertes. Por ejemplo, el límite muy fuerte es una de las cosas que realmente asustan cuando uno las pone. Pero solo por hoy. Porque
los límites son flexibles, no son fijos, son fuertes, pero no son permanentes, porque va a depender también del proceso y la evolución del familiar que uno tiene, ¿no? Yo quería hacer otra pregunta, ¿no?, a las compañeras. Yo aprovecho la oportunidad que estamos compartiendo con ustedes también para aprender de ustedes, ¿no? Como decía María Teresa, ¿no? Por ejemplo, en el programa nuestro se dice que atravesando los 11 pasos para llegar al paso 12, ¿no?, como si uno obtiene un despertar espiritual, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del programa de Al-Anon? ¿Cuál es el significado global del programa? ¿Qué es lo que logra un Al-Anon estando en la comunidad de Al-Anon? Con respecto al despertar espiritual. Al tránsito en el programa de ustedes, ¿no? Que evidentemente son los mismos programas, ¿no? Claro, sí. Pero ¿cómo lo interpretan ustedes? ¿Cómo lo viven? Atravesando todos esos pasos que En mi caso, los pasos estoy permanentemente practicándolos. No es como la escuela que haces primero, segundo, tercero, cuarto y llegaste a sexto y se terminó la escuela. Estoy permanentemente practicando los pasos y haciendo un examen de conciencia, como dice también en uno de los pasos. Un inventario. Un inventario y un examen de conciencia también todos los días. Porque cuando voy a poner la cabeza en la almohada, pienso qué fue lo que practiqué, qué fue lo que no hice. Es inevitable. Y de mañana cuando me despierto tengo un propósito del día, que a veces se puede cumplir, a veces se puede cambiar, depende de las circunstancias, pero también ese propósito es solo por hoy. ¿Y qué, cuando hablas de propósito, a qué te referís, por ejemplo? Y bueno, pueden ser cosas que me encantan y cumplirlas, y también hacer cosas que no me gustan, pero que las tengo que hacer igual. Claro. Por ejemplo. Claro. Depende. Sí, yo por ejemplo hace un tiempo entendí que uno de mis propósitos más importantes es ese, ¿no? Es solo por hoy no tomar, ¿no? Solo por hoy vivir la vida, solo por hoy tratar de ser feliz, solo por hoy hacer cosas, como decís tú, que me gustan y otras que no, porque también forjan, ¿no?, de alguna manera la personalidad de cualquier individuo, ¿no? Y es parte de la vida. Y es parte de la vida, exacto. Entonces, bueno, quería saber, porque siempre todos necesitamos, ¿no?, un motivo, un propósito en la vida para levantar y para poner el pie abajo de la cama y levantarse y salir con toda la fuerza, ¿no? Y a veces cuando uno vive circunstancias difíciles, tanto del lado de los familiares como del lado del alcohólico, porque el alcohólico este tiempo no lo pasa de juerga, no lo vive bien, ¿no? El propósito se desvanece, ¿no? Entonces tener todos los días esa herramienta de decir, bueno, hoy es mi propósito y me levanto y sigo con eso habla de una fortaleza espiritual increíble, ¿no? Solo por la gracia de Dios, como dice uno de los lemas, ¿no? Hoy yo hablaba en un grupo, ¿no?, acerca de cuando yo llegué, el mensaje de Alcohólico Anónimo a mí me hizo obtener un despertar espiritual, ¿no? Que para mí fue ver, creer y sentir cosas que nunca había sentido, ¿no? Como lo que se hablaba de la esperanza, de todo eso, ¿no? Más que nada mi pregunta anterior era relacionada a eso. ¿Qué es lo que experimenta un Al-Anon después de transcurrir el programa del Al-Anon, ¿no? Si experimenta cosas significativas en su interior y todo eso, ¿no? Es un cambio de vida total. Yo siempre digo que las enseñanzas que tuve en Al-Anon me sirven para todos. Nosotros tenemos la oración de la serenidad, por ejemplo, y yo la utilizo muchísimo. En cada oportunidad, inconveniente, cosas que ves que te pueden cambiar el humor, principalmente, le doy a la oración de la serenidad continuamente, para lograr eso, ¿no? Digo, lo que no puedes cambiar, no lo puedes cambiar, aceptar lo que no puedes cambiar y realmente tener la inteligencia suficiente y la sabiduría para cambiar lo que sí podés. Y en este caso lo que sí podemos cambiar es la manera de ver al familiar alcohólico, principalmente, verlo de otra manera. Yo, al ser mi hijo, nunca lo vi con resentimiento ni con otros sentimientos que pueden tener con una pareja, pero sí a verlo de otra manera, ¿no? A verlo que realmente él tiene una enfermedad que la ligó, no se sabe por qué, pero que además es lo que decíamos hoy un poco eso, que
lograr desprenderte cuando sabes que es una enfermedad que es para toda la vida. Por más que tape la botella, le queda ahí el tema, sí. La compasión, ¿qué juega en el Anón? Es un tema muy difícil ese, por lo menos para mí. Yo evito compadecerme porque lo que más trato de desarrollar es el respeto. Y cuando tengo respeto, cuando siento un gran respeto porque el familiar alcohólico que tengo es un ser responsable de sus acciones y asumo que tiene derecho a vivir la vida como él quiera vivirla, más allá de que yo no lo acompañe en esas actitudes que a veces lo llevan a destinos que no son los de mi agrado, yo por lo menos trato de respetar al máximo las decisiones que tome con respecto a su vida. Entonces la palabra compasión, en mi caso, me la cuestiono mucho. Yo la cambio por mucho amor, pero mucho amor con respeto. Respetándolo a él y respetándome yo. Y con respecto al despertar espiritual, yo te diría que en mi caso, mi despertar empezó cuando empecé a dejar de mirar al otro, a verme a mí. Yo siempre digo que apelé a los 5 sentidos, porque me había olvidado de mi vida y de mi mundo, de mi yo. Y entonces empecé, cuando descubrí que tenía que mirarme, empecé a practicar los 5 sentidos. Entonces empecé a comer cosas ricas un día, otro día me hacía otro regalo y decía, bueno, hoy voy a escuchar la música que más me gusta, y ese era mi propósito del día. Otro día decía, bueno, me voy a poner el mejor perfume que tengo para olerme de la mejor manera. O me ponía alguna prenda que era muy suave a la piel y que yo la podía tocar con la mano de manera que pudiera recordar o me daba una ducha calentita y disfrutaba de la maravilla que es poder darse una ducha caliente. Entonces todo eso me fue llevando a mí a un despertar espiritual, porque al mirarme a mí dejé de mirar al otro y empecé a entender que realmente había un poder superior que me estaba haciendo regalos que yo no podía ver. Ese fue mi despertar espiritual. Y a veces en casa se posan los pajaritos y digo, esto es porque el poder superior me quiere decir algo. Qué linda, Mabel. Sí. Bueno, nos vamos a un corte, ¿les parece? Y volvemos. Vamos a recordar los teléfonos para que sigan llamando. Sí, por favor. Ya estamos casi 2903-0302, 2903-0304. Los estamos esperando. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Fletes Román le ofrece fletes en Montevideo e interior, también traslados. Si necesita ir a lo de un familiar, amigo o al médico, llame a Román al 093-722-271. Contamos con cómodas camionetas para 6 personas y también lo llevamos con su mascota. Precios especiales para viajes frecuentes. A donde sea, Román lo lleva. Llame al 093-722-271. No se olvide, 093-722-271. Previsión es la marca que asegura su tranquilidad. Previsión es cobertura integral de servicio fúnebre, con servicio privado de cremación, el mejor edificio de salas velatorias del país, derecho a panteón social y cementerio parque. Para cobertura integral hay una sola Previsión. Afíliese por el 0881 60 y súmese a la mayoría. Inmobiliaria Propiedades e Inversiones. Vende o alquila su propiedad en todas las zonas de Montevideo. Más que una inmobiliaria, somos confianza. Visítenos en nuestra página web propiedadesinversiones.com.ui
o llámenos al teléfono 2903-7490, celular 091 62 35 45. Estamos en San José 1172, frente a Plaza Cagancha. Esa corriente viaja en mi vena. Julieta Díaz y Diego Presa presentan en vivo su nuevo álbum, Río. El río tiene salud. Sábado 18 de noviembre, 21 horas, en Sala Citarrosa. Volver a empezar el amor. Río, disponible en disquerías y tiendas digitales. Edita Bizarro. Y nutrido de esperanza, rumbeando el trabajo avanza, va marchando el albañil. ¿Quiere reformar su hogar? ¿Necesita hacer trabajos de sanitaria, revestimientos o albañilería? Llámenos. Somos trabajadores. Le aseguramos un buen servicio al mejor precio. Contáctenos al 092 870 397 o al 43 71 88 49. Trabajamos en toda la Costa de Oro. Por manos de este albañil. Bueno, seguimos en el programa. Quique, vos estabas planteando algo. Sí, pero antes quería recordarles que la comunidad nuestra el próximo 26 de noviembre va a celebrar su fiesta de la unidad, ¿no? Que lo estamos invitando a todos los compañeros y bueno, a todo el público en general, porque es una fiesta que es abierta, donde festejamos más que nada la sobriedad y la unidad de las personas que estamos en los grupos, que va a ser en el Centro de Protectores de Choferes, que con un ticket creo que alrededor de 450 pesos, que va a haber un menú, que también estaría bueno invitarlas a las compañeras de Alanón, ¿no? Que, a todos los compañeros a todos en general, ¿no? Que quieran compartir una fiesta de la alegría más que nada, ¿no? Y la alegría y la unidad, ¿no? Exacto. Bueno, yo quería preguntarles... una cosita, para aquellos que no quieren pagar el ticket, igual pueden concurrir, así que porque va a haber carritos con chorizo de o si pan, no pueden etcétera. llevar se ponen algo, lo que sea, ponen en la parrilla y bailar, estar un rato juntos y todo eso. Y también digo, ahora el próximo 11, que siempre llama, hoy no ha llamado, pero siempre llama Oscar, el grupo Gruta de Lourdes, que acá Gladys nos lo estaba recordando también. Todos los 11 el grupo funciona ahí en la Gruta de Lourdes y hacen servicio ahí los compañeros, ¿no? De 3:30 a 5 creo que es ahora, ¿no? Bien. Bueno, la pregunta que queríamos hacer a las compañeras. Tenemos un par de llamadas. Bien, adelante. Hola, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, buenas noches. Julio, compañero de la comunidad. Hola, Julio. Buenas noches, Julio. Buenas noches, ¿cómo les va, chiquilines? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Bueno, yo quería pasar un poco lo que resumido lo que ha sido mi testimonio de mis últimas terapias hasta ahora. Por ejemplo, ayer fui a una comunidad con mi padre. Mi padre es alcohólico, mi madre padece de una enfermedad emocional. Tú sos Alanón, disculpa. No, yo soy alcohólico y adicto. Ajá. ¿Y estás concurriendo a la comunidad, Julio, disculpa? Estoy concurriendo con mi ¿Empezaste padre hace poco? a la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Ayer me dieron la bienvenida. Ah, qué bueno, Julio, bienvenido. Por primera vez los compañeros sí tuvieron esa osadía hacia conmigo de la comunidad y todos los alcohólicos, todos los veteranos de todo el país concurrieron y me dieron esa bienvenida. Fui acompañado con mi padre, que me lleva a todas partes, a hacer grupo conmigo por todos lados. Y bueno, cuando nos veníamos que termina la terapia, nos vinimos un rato antes porque teníamos poca concurrencia, poca ómnibus, digamos, para acá. Y bueno, en un momento estábamos conversando, esperando el ómnibus, estaba en la garita yo, y de repente me siento en un momento en la garita y veo un vaso
un vaso de los chiquilines ahí en Atlántida, que ellos pueden tomar y yo no, con bebida, no sé si la Fernet, una cosa, y mediante mi enfermedad tuve la recaída, ¿viste? Y al haber tomado, debo de reconocerlo, acá, todos los alcohólicos, ante las compañeras de Al-Anon, que mi madre también es una enferma, que la he enfermado yo, que mi padre fue alcohólico, mi abuelo fue alcohólico, yo tengo una enfermedad alcohólica y de adicción también, y tengo una hija de 9 años que espero con ella y, si Dios quiere, y la Virgen, poder cortar. Claro que sí, Julio, seguramente. Julio, como entenderás, en radio el tiempo es tirano. Hoy estamos con compañeras que pertenecen a la comunidad de Al-Anon, es la comunidad hermana, el cual ellos lo que hacen es, bueno, como escuchaste ahora en el programa, concurren en la comunidad hermana justamente porque el alcoholismo es una enfermedad que afecta a la familia, ¿no? Entonces tienen un programa en el cual estamos invitando a tu familia para que pueda concurrir, a tu señora, a tu hija, a tu madre, a que pueda concurrir al Al-Anon para entender un poquito más cómo manejar la presencia o cómo manejar el convivir, el vivir, el ser familiar de un alcohólico anónimo. Así que te mando un beso enorme, te agradecemos un montón la llamada y bueno, seguí concurriendo a los grupos. Si tenés una enfermedad, el único lugar donde vas a poder dejar de tomar y vivir de un día a la vez en paz, en tranquilidad, en serenidad, va a ser en Alcohólicos Anónimos. Así que te esperamos mañana en un grupo de Alcohólicos Anónimos y no te olvides de pasarle el mensaje a tu familia que está detrás, que te soporta, que es tu soporte emocional, que hay un lugar donde ellos también pueden ayudarse, que es Al-Anon. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias, Julio, por compartir. Bueno, vamos a retomar el tema que teníamos pendiente acá con las compañeras de Al-Anon, con Mabel y Gladys. Te queríamos preguntar, después que obviamente que no todos tienen la suerte, ¿no? Como esto es como también en los grupos nuestros llegan personas que no todo el mundo se queda, ¿no? Me imagino que en Al-Anon también todas las compañeras no tienen la suerte que su hijo, su compañero, su amigo, lo que sea, ¿no? Que llega a la comunidad, ¿no? Pero cuando llega, ¿no? Por ejemplo, la persona alcohólica, ¿no? En el caso de ustedes, ¿no? ¿Cómo es la vida después que uno deja o sea, que está en la comunidad de Al-Anon y que está conviviendo por ejemplo, con un alcohólico anónimo? Sí, en la sobriedad, digo, uno vuelve a encontrar a la persona que conoció, en realidad. Digo, en el caso de mi hijo, digo, al chico que yo conocí antes de toda esta historia. Digo, después, por supuesto que el alcoholismo tiene sus consecuencias, se van viendo a lo largo de los años y él mismo se va dando cuenta también del perjuicio, ¿no? Que le provocó el alcohol y el consumo de otras sustancias. Tenemos una llamada más, pero seguimos con este tema porque es bien interesante lo que acabas de comentar, Gladys. Buenas noches, ¿a quién tenemos en línea? Buenas noches, habla Miguel C. Hola, Mike. Miguel. ¿Qué tal? Lina y Chique y las compañeras de Al-Anon. Solamente voy a ser muy breve, porque es importante que estén los compañeros de Al-Anon, ya que son invitadas, ustedes están procediendo este importante servicio, ese mensaje de amor, fe y esperanza de tanto de A como de Al-Anon. Así que era para agradecer más que me han mencionado y bueno, tengo que mandarle mi agradecimiento, ya que habló María Teresa. Bueno, gracias por vuestro servicio y bueno, que la verdad que es una gran oportunidad de que la ciudadanía, que el oyente, que pueda escuchar y
bueno, y estar atento a lo que es el alcoholismo y lo que es también la enfermedad de la familia, ¿no? Así que muchísimas gracias por el servicio. Nada más, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, gracias, Miguel. Gracias, un abrazo enorme. Bueno, eso que estabas hablando, Gladys, de cómo, o sea, que ven los efectos secundarios o lo que va quedando, ¿no? De esa persona que consumió, no importa la cantidad de tiempo, no importa la cantidad, ¿no? Pero van secuelas, lo que habitualmente decimos secuelas. Sí, sin duda, principalmente a nivel del cerebro, ¿no? Uh-huh. A nivel del cerebro, de la memoria, principalmente de la memoria. Claro. Es la afectación del alcoholismo va quedando a lo largo de los años, aún en abstinencia. Sí. Sí. Tenemos una llamadita más. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, buenas noches. Mi nombre es Alicia L y soy una Al-Anon. Hola, Alicia, buenas noches, bienvenida. Bueno, quería llamar al programa para decirles que soy mamá de mi hijo, que es un enfermo alcohólico, pero en recuperación, está recuperado, ¿no? Pero no deja de ser enfermo, ¿no? Con esa enfermedad lidiando. Y lo veo tan valiente cuando llegué a la comunidad de Al-Anon y presencié una clase abierta de AA, y entonces ahí comprendí la enfermedad realmente de mi hijo. Uh-huh. Por eso le llamo para agradecerles, para agradecer la valentía que tienen ellos en luchar con su enfermedad. Muchas gracias, Alicia, y la valentía que tienen ustedes por seguir y por apoyarnos y por estar, ¿no? Porque exacto, porque detrás de cada familiar que tiene problemas con el alcohol, por cada persona que tiene problemas con el alcohol, siempre hay un familiar, ¿no? Que está dispuesto a dejarlo todo, ¿no? Y por eso mismo están las compañeras acá, para hablarnos, para decirnos, para informarnos acerca de cómo deben hacer los familiares para emocionalmente estar bien parados, ¿no? Para poder soportar una situación de esa. Te agradezco mucho el llamado, que tengas una buena noche. Igual es para ustedes, ¿sí? Gracias, muy gracias a todos, ¿sí? Gracias. Antes yo quería recordarles, porque no sé si Luis va a llamar, pero mañana recordarles el grupo Reconquista para un abrazo a Luis. A Luis, para recordarle que tenemos el grupo Reconquista, lo cual yo soy servidor ahí también. Lo esperamos, es un grupo que tiene un horario particular, ¿no? De 3:30 a 15:30, que es un horario de trabajo, digamos, ¿no? Y también los compañeros que vayan tienen estacionamiento, que hay una persona que está cuidando las motos y los autos para que no tengan problema de robos ni nada de eso, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, y también le quería mandar saludos a Gabriela y a Ivana, que son compañeras nuevas que están comenzando en la comunidad nuestra, así que van a escuchar el programa. Así que bueno, quería cumplir con esos... Buenísimo. Estamos como que cerrando, y me gustaría cerrar ese tema, ¿no? De cómo queda, por más que el alcohólico, el adicto, el alcohólico vaya a un grupo, siga el programa, o sea, que no sea que simplemente tapa la botella. Continúa, hay ciertos rasgos de su personalidad que continúan. ¿Qué pasa ahí en ese entremedio? Porque es una enfermedad, ¿no? Y un día nos levantamos de una forma y otro día de otra, y bueno, y tratamos de... Sí, digo, evidentemente que tienen una personalidad, que ya la tenían, se agravó con el alcoholismo y después tienen que ver cómo la sobrellevan en abstinencia. Por eso, como decía Mabel, es admirable la fuerza de voluntad para, como decimos todos, ¿no? Solo por 24 horas el seguir sobrio, porque es súper importante, la verdad. Yo lo que quería volver a repetir eran los teléfonos. Sí, claro. Porque quería decir que funciona a las 24 horas, llaman al 2915-6360
o a los celulares 098-551-035 o 096-331-664, que es la comunidad de Alanón, y siempre van a encontrar una respuesta, o por lo tanto pueden, las llamadas son grabadas y se les contesta dentro de las 24 horas. Yo quería preguntarte también, bueno, ahora se me fue de la memoria, quería preguntarte también sobre, perdón, se me fue la pregunta de la memoria. Una consulta, ¿ustedes reciben, cuántos llamados más o menos podés decir que reciben? Porque si vos de repente, no sé, prendés la televisión, ves la cantidad de jóvenes que están hoy en día. Yo el domingo, el domingo anterior que cayó el torrencial, pasé todo por lo que era ¿cómo es que se dice? El Banco República, y es impresionante la cantidad de muchachos jóvenes que están tirados en la calle durmiendo y que van a la farmacia, compran el alcohol rectificado y con eso pasan la noche, ¿no? Ahora me acordé de la pregunta. Quería preguntarte cómo vive la persona que llega a la NON, por ejemplo, el tema de ¿cómo te puedo explicar? Bueno, otra vez se me perdió la pregunta, pero disculpa porque... ¿Y cómo, qué le decís a una madre? Porque el mensaje que le podías dar a una persona que niega que tiene un problema, por ejemplo, ¿qué le dirías vos a una mamá que está negando el problema con su hijo? Y lo que pasa que el tema es que primero se tiene que dar cuenta, te tenés que dar cuenta, tomar conciencia de lo que está pasando. Claro, el primer paso. Digo, porque claro, por eso es que tenemos el primer paso, para nosotros es primordial. Digo, si vos no podés con esa situación, no la podés controlar evidentemente, y porque no depende de ti, entonces buscar grupos en todo Montevideo y en el interior hay grupos de Alanón. ¿Y qué pasa con esas madres que salen a buscar a sus hijos? ¿No? Porque salen a buscar a los hijos, porque uno parece que pensara que bueno, que está tomando en un boliche, en un bar, y a veces quedan tirados en cualquier lado, desprendiéndose de absolutamente todo lo que tienen. Sí, en ese caso funciona el control, nuevamente aparece el control, porque cuando yo iba a buscar a ver dónde estaba, qué hacía, en definitiva lo que estaba haciendo era controlar. Y es lo que decíamos hoy, ¿no? ¿Y cómo pegas el ojo, Mabel? ¿Cómo dormís de noche? Claro. Bueno, gracias a la NON. Duele, pero también se puede ser feliz. O sea, produce mucho dolor. El hijo produce mucho más dolor, por lo menos a mí, me produce mucho más dolor que cualquier otro familiar. Y hay, en Alanón dice que podemos tener dolor, pero no dejarlo que anide, porque se convierte en sufrimiento. Y bueno, y ahí empieza el famoso desprendimiento del programa, ¿no? Tener el dolor, pero no dejarlo que anide. Y ahí empiezan los propósitos de cada día en mi vida, para encontrar todos los días un minuto, aunque sea, de felicidad, que los encuentro a pesar de. A pesar de. Y lo otro que quiero decirles es que mucha gente viene a la NON, vienen los padres generalmente, mamá y papá, lo vemos en los grupos, pero es difícil que se queden los dos, es muy difícil. Pocos casos recuerdo haber visto que se queden los dos, pero con que venga uno ya es suficiente. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que tú decías de esos muchachos que están tirados, yo como madre puedo decirme a mí, tengo un hijo enfermo de adicción, pero me produce más dolor cuando alguien habla de los borrachos, de los adictos, de los tirados en la calle, porque como madre no quiero que hablen de mi hijo, y me duele. Entonces por eso te digo que el dolor está permanente, no es un sufrimiento, es un dolor, en mi caso un dolor del corazón, del alma, pero se sobrelleva gracias a que estoy en Alanón, a la contención de los compañeros, de las compañeras del programa fundamentalmente, y de estar en los grupos para que el programa se me haga piel, o sea, para que lo pueda tener como una herramienta permanente ante cualquier recaída que yo tengo,
más allá de la recaída que pueda tener el alcohólico de mi vida. Porque los alcohólicos tienen sus recaídas, pero el sufrimiento es de ellos en esa recaída. Yo tengo mis recaídas que pasan por la parte emocional, porque como no bebo, estoy de ojos abiertos. Entonces, al estar de ojos abiertos, mis emociones son las que recaen. El alcoholismo es una enfermedad que tiene mucho estigma, ¿no? Entonces, digo, es todo un tema para no solo para la persona que toma, sino también para la familia, me imagino, ¿no? Y lo último que quiero decir es que todo lo que se ha dicho acá, en este programa, ha sido estrictamente personal. Sí. No son las compañeras ni los compañeros de Al-Anon. Es mi experiencia en función de mi testimonio, en función de mi experiencia, mejor dicho, ¿no? En el caso nuestro también. Asumo la responsabilidad de lo que dije, pero a mi nombre, no en el nombre de Al-Anon. También nos damos a título personal y como entendemos. Tratamos de, como es una información pública este programa, de ser bien conciso acerca de dónde llevar el mensaje, ¿no? Pero y explicar los propósitos personal. De cada mensaje, de cada hermandad, digo, ¿no? Bueno, yo les agradezco un montón que hayan participado. Mabel, Gladys, la verdad que son dos heroínas. No sé, sí, son mujeres con mucha fortaleza. Les agradezco muchísimo que que nos hayan permitido conocer un poco más de lo que es este lado de Al-Anon, y que no es el lado digamos más ¿no? esperado, ¿no? que es cuando tenés un familiar que entra, que se recupera y que bueno, y que las cosas un poco como que empiezan a cambiar, ¿no? Las dos tienen sus hijos todavía en carrera, y bueno, nada, y eso es una situación bastante difícil. Sí, y por último dejar un mensaje de mi parte, ¿no? A las madres que vengan a los grupos, que se arrimen, que se acerquen, aunque sea para saber cómo es, cómo funciona, de qué se trata, y darse unas cuantas terapias, como decimos nosotros, para que puedan empezar a entender que se puede ser feliz, se puede disfrutar de un día de sol lindo, a pesar de que la otra persona, en este caso mi hijo, haga lo que él realmente decide hacer. Yo no lo acompaño en ese proceso, porque no estoy de acuerdo. No me gusta ver a mi hijo que se está matando, porque el alcoholismo, en definitiva, lo que hace es eso. Pero sí puedo tener una conversación a pesar de, y puedo dominar o sobrellevar la situación de diálogo, de encuentros, gracias a las herramientas que me da Al-Anon. Entonces, vale la pena estar en los grupos, porque se puede ver al hijo desde otro lugar, desde otra óptica. Muchas gracias, Mabel y Gladys, por gracias a ustedes por invitarnos. Yo pido disculpas por algunos errores, todavía yo soy hace 2 programas recién que estoy, así que sí, yo también pido disculpas por algunos errores, porque siempre nunca en fin, ¿cómo es que dice? Lo hacemos con mucho amor, ¿no? Claro, exacto, lo hacemos con mucho amor, sí. Y siempre decimos, ¿no? Los errores son nuestros, los desaciertos son nuestros, y los aciertos son del poder superior. Exacto. Así que bueno, nada, de verdad, de corazón, sumamente agradecida. No sé, Enrique, si querés decirles algo más. No, agradecerles infinitamente, porque el compartimento son los que sirven para las comunidades, ¿no? Exacto. Porque somos diferentes, comunidades diferentes, pero somos hermanos, como con la comunidad de Narcóticos Anónimos también, ¿no? Que compartimos mucho, mucha feeling, ¿no? Exacto. Sí. Así que bueno, bienvenidas siempre cuando quieran. Estamos a las órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias a las órdenes. Las esperamos el día 26 en la fiesta de la unidad, para que vengan a compartir con nosotros. Y bueno, terminamos nosotros este programa el día de hoy un poquito sobrepasados de tiempo, pero valió la pena. Nos vamos. Yo agradezco el programa del día de hoy. Agradezco a mi compañero Enrique, a las compañeras que estuvieron presentes, y nos vamos leyendo La razón del anonimato, que es la 12ª tradición de Alcohólicos Anónimos, que dice que el anonimato es la base espiritual de todas nuestras tradiciones, recordándonos siempre que debemos anteponer los principios a las personalidades. Es la garantía que le damos al mundo que ninguno utilizará el nombre de Alcohólicos Anónimos para obtener beneficios económicos, prestigio e influencias, y que la identidad de recién llegado no será revelada. Algunas personas no quieren exponerse al estigma que se le atribuye al alcoholismo. Entendemos su situación porque nosotros también la hemos atravesado.
trataremos de ayudarles y les prometemos el privado de refugio del anonimato. Y hay una declaración de la responsabilidad. Esta declaración se la lee en todas partes del mundo, que dice: yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano de Alcohólicos Anónimos esté siempre ahí. Y por esto yo soy responsable. Muchas gracias. Gracias, Lidia. Gracias a todos. Buenas noches. Todos los domingos de 22:30 a 24 horas, reencuéntrese con la audición de la comunidad de Alcohólicos Anónimos.